este rapport general que nos han hecho van también unos casos prácticos de este reparto y de, a veces, los errores, los fallos y los problemas de estos repartos. Creo que alguien con una voz bien firme y que hemos tenido que verla hasta en una situación absolutamente desgraciada, es uno de los testimonios que vamos a tener hoy, que es Paqui Granado, precisamente presentado por ella. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a este tribunal y concretamente a la plataforma que lo ha impulsado el honor que me hace por permitir que esta tarde yo pueda expresar aquí ante todas vosotras y vosotros mi testimonio dentro de los límites de tiempo que tenemos. Tengo una propensión a extenderme, por lo que, aun no gustándome hablar sobre el papel, voy a sujetarme al papel, porque sé que a estas alturas del día estamos tremendamente cansadas, son muchas las intervenciones y es muy importante lo que resta en este momento por decir. El 9 de junio del año 2016, Juana Rivas se dirige al Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena solicitando apoyo y asesoramiento por ser víctima de violencia de género. Casi 16 meses después, su situación y la de sus hijos, en cuanto que víctimas de dicha violencia, no solo no ha encontrado protección por parte del sistema judicial español, sino, como bien sabéis, al contrario, los menores han sido puestos a disposición del maltratador y Juana, junto con su familia más cercana y dos de las técnicas que la hemos atendido, estamos siendo investigadas, es decir, imputadas, aunque nos suene más fuerte, como posibles autoras de varios delitos. La pregunta que inevitablemente yo me hago algunas mañanas cuando me levanto y que me imagino que no hemos hecho todas es la siguiente. ¿Cómo es posible que en un Estado como el español, que cuenta con uno de los marcos normativos sobre violencia de género e igualdad más avanzados del mundo, se haya podido producir algo como esto? El caso Juana Rivas ha puesto al descubierto de una forma especialmente dramática lo que desde distintas instancias venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo: la fractura existente entre lo previsto en la ley y la aplicación de la misma, que a lo largo, además de todos los alegatos que se han presentado en este tribunal, ha quedado también claramente constancia. Es precisamente esa confrontación entre el ser y el deber ser, de la que es paradigmático todo lo que conlleva el caso de Juana Rivas y sus hijos, el objeto principal de mi testimonio y, por tanto, de lo que hoy vengo aquí a exponer y a denunciar. Voy a tratar de centrar uno de los tantos hechos que han ocurrido, porque la vorágine de lo ocurrido a lo largo de estos 16 meses casi, y concretamente en estos últimos meses, no daría lugar a condensarla en tan pocos minutos, y voy a centrarme en algunos de los hechos que refieren a la parte también que a mí me tocaba en este tribunal. Como dije al principio, el 9 de junio del año 2016, Juana acude a pedir ayuda al Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, que, como bien sabéis, es un servicio público especializado en políticas de igualdad y, por tanto, en violencia de género. Ante la gravedad de los hechos que Juana
en primera instancia, me relata a mí directamente, porque soy la primera persona que la atiende en calidad de asesora jurídica de este centro, y en cumplimiento de nuestras funciones, Juana Rivas es atendida y asesorada por las profesionales de este centro, llevándose a cabo a partir de ese momento y hasta la actualidad una intervención lo más integral posible con ella y con sus hijos. Cuando el 12 de julio de 2016 Juana Rivas decide interponer una nueva denuncia, recordamos la del 2009 ya sentenciada, cuando Juana, insisto, decide interponer una nueva denuncia contra su expareja por malos tratos físicos y psicológicos habituales, desde el propio Centro de la Mujer, y esto lo hacemos en los casos especialmente complejos y graves, solicitamos la asistencia letrada del turno de oficio especializado en violencia de género del Colegio de Abogados de Granada. A lo largo de todo este tiempo, atendiendo a las necesidades de Juana Rivas y de su hijo, desde el Centro de la Mujer de Maracena se ha venido acreditando su situación de víctima de violencia de género para poder acceder a determinados servicios y prestaciones. Sirvan como ejemplo poder optar al servicio Atempro, poder obtener la renta activa de inserción para víctimas de violencia de género, poder asistir a la terapia grupal por parte de Juana y a la asistencia psicológica del hijo mayor dentro del programa específico de la Junta de Andalucía para la atención de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, entre otros servicios. Y me es muy importante resaltar este tema, porque, entre otras cosas, y al hilo de lo que la compañera de la persona que hacía el alegato en relación a los medios trasladaba, cuando se decía que Juana Rivas ya tenía una sentencia condenatoria, traté, no sé hasta qué punto se me escuchó, pero traté siempre de decir que, además, Juana Rivas llevaba siendo atendida más de un año por un servicio especializado en violencia de género que, por tanto, está acreditado para poder valorar si una mujer es víctima o no es víctima de violencia de género. En ese sentido, me parece importante también resaltarlo aquí. Cuando el 26 de julio, ante la providencia que se dicta por parte del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada de ejecución forzosa de la entrega de sus hijos por parte de Juana, Juana decide protegerlos y decide agotar hasta la última vía para hacer que se hiciera valer aquello que además la norma española recoge, y es que sus hijos son víctimas de violencia de género y, como tal, tenían que ser tratados. Cuando, insisto, Juana decide protegerlo y agotar todas las vías legales, desde el Centro de la Mujer de Maracena, como no podía ser de otro modo, continuamos apoyando su causa. Y dentro del marco de la legalidad pusimos en marcha todas las actuaciones que forman parte de nuestra función como servicio público que está obligado a defender los derechos de las mujeres y, en este caso, de sus hijos. Después de una semana muy dura a todos los niveles, que, como bien se decía, prácticamente vivimos en directo, nos encontramos el 24 de agosto del presente año con un auto dictado por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, mediante el que se acuerda citar junto a Juana y su familia hasta el segundo grado inclusive. Algo también bastante llamativo. Su familia hasta el segundo grado inclusive. Pues junto a Juana y a su familia, en este abanico curioso, cuanto menos, por no denominarlo de otra manera de citar, a comparecer en un juzgado. Junto a ellos, como sabéis, se cita también a la persona que tenéis en este momento haciendo su testimonio, así como a mi compañera, la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Maite San Hiraldo.
Concretamente, el auto, en lo referente a nosotras como técnicas, dice textualmente: se nos cita para que en fecha de 30 de agosto del corriente comparezcan en la sede de este juzgado a las 10 y a las 11 horas respectivamente, a los efectos de que se les tome declaración como investigadas ante su presunta intervención, bien como inductoras, bien como partícipes necesarios en los delitos de sustracción de menores. Esta actuación judicial sin precedentes supone una escalada más en el cúmulo de despropósitos que veníamos asistiendo y supone, además, un paso significativo en eso que yo denominaría esa especie de bipolaridad esquizofrénica vivida en estos últimos meses. Mientras en el Parlamento se daban los pasos para culminar el 29 de septiembre con la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género, las respuestas judiciales y mediáticas al caso Juana Rivas mostraban con toda su crudeza la enorme distancia entre lo que yo llamé al principio de mi intervención el ser y el deber ser en esta materia. Pero distancia, y esto también me interesa mucho recalcarlo, no solo entre lo que estaba ocurriendo en la realidad y las previsiones contenidas en el Pacto de Estado, sino, y esto es lo que lo hace mucho más grave, distancia entre la normativa vigente, cuando se nos estaba aplicando, cuando se nos está aplicando todas estas medidas, y lo que está ocurriendo en la realidad. Porque, si bien no cabe duda de la necesidad de mejorar nuestro sistema jurídico, faltaría más que yo, además, como jurista, negara esa evidencia, quiero insistir en algo que me he dedicado a repetir constantemente, porque además me parecía absolutamente trascendente. He defendido a lo largo de todos estos meses que el problema clave en el caso de Juana Rivas y en el caso, tristemente, de muchas otras mujeres, no es de falta de normativa que la proteja a ella y a su hijo. No es un tema de lege ferenda. No es un problema de que, tristemente, no se ha podido hacer otra cosa y el problema es que necesitamos normas. El problema crudo y duro, como también se ha comunicado ya a lo largo de la intervención en este tribunal, es que no se aplica esta normativa. Es que hay una desobediencia por parte de determinadas instancias a la normativa, considerada además como una normativa, y los resultados hablan por sí mismos, de segundo nivel. No pasa nada si no se aplica. Sirva como ejemplo lo que yo personalmente he experimentado. Amén de la numerosa normativa internacional que podríamos decir aquí, algo tan claro y tan evidente como lo que dice el artículo 19, que también hoy se ha citado, de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Dice así, refiriéndose a los servicios especializados, dice: estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas del ámbito geográfico correspondiente. Y esta última frase es muy importante. Estos servicios podrán solicitar al juez las medidas urgentes que consideren necesarias. Pues bien, en dos ocasiones, a lo largo de toda esta tremenda historia de estos últimos meses, en dos ocasiones me dirigí este verano a los juzgados correspondientes de Granada en calidad de directora del Centro de la Mujer para solicitar medidas de protección urgentes para los hijos de Juana. El día 26 de julio
y el día 29 de agosto. Concretamente, este último día, y en base a toda la información que constaba en mi poder, me dirigí al Juzgado de Violencia número 2 de Granada para no solo ejercer lo que el artículo 9 me plantea, me da como competencia, sino también para cumplir con un deber legal: solicitar que se adoptase una orden de protección para los hijos de Juana, que justo el día anterior habían sido entregados al padre. A las 2 horas de ese día 29 de agosto, presenté el escrito a las 9 de la mañana. A las 2 horas se presentaba la Policía Judicial en mi centro, en mi trabajo, para comunicarme el auto del referido juzgado, donde se trasladaba la no admisión de las medidas de protección para los hijos de Juana Rivas, solicitadas por mí en calidad de directora del Centro de la Mujer. Y sé que me han dado 2 minutos, pero perdonad, leo esto. De manera muy específica, el artículo 544 ter 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice, he dicho antes el 19, que decía que podía pedir mi servicio cualquier medida al juzgado para que se adoptara de manera urgente. Pues bien, ese artículo 544 dice que, sin perjuicio del deber general, etcétera, 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 las entidades u organismos asistenciales públicos o privados que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos referidos a violencia de género deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez. Dice, deberán ponerlos. Pues bien, pese a que el precepto es muy claro, la causa que se alega para no admitir en 2 horas, este precepto iba en el escrito que yo presento en el juzgado, la causa que se alega para no admitirlo es la falta de legitimación del Centro de la Mujer de Maracena para poder pedir tales medidas. Distancia, por tanto, entre lo que dice el texto de la ley y su aplicación y, por supuesto, distancia con el espíritu y la letra del pacto. Me remito a lo que la compañera ha planteado, además, como uno de los elementos potentes que se entienden van a ser de ese pacto, que es justamente impulsar y fortalecer esos servicios municipales especializados. En definitiva, valga mi testimonio para confirmar que el tan mentado Estado de Derecho lamentablemente no ha funcionado en el caso de Juana Rivas como en tantos otros casos. La cuestión de fondo ya se anunciaba en el informe de Amnistía Internacional del año 2004, cuando decía, hablando de la ley integral que acababa de aprobarse, decía, el principal desafío de la ley integral es su aplicabilidad. De la misma manera que el informe del Comité de Naciones Unidas para el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres decía la preocupación de la persistencia en la sociedad española de un conjunto de roles y estereotipos discriminatorios. A día de hoy son múltiples los informes que siguen corroborando ese diagnóstico. La inaplicación de la normativa vigente en el caso de Juana Rivas tiene, pues, dos causas básicas y, además, 2 causas totalmente interdependientes. Por un lado, la mentalidad de ciertos operadores jurídicos, además de actores mediáticos y colectivos, en los que persisten estereotipos de género muy nocivos, y su falta de formación en género. Y es importante resaltar esto, formación en género que va mucho más allá de aprenderse los artículos de las leyes que refieren a esta materia. Y, además, es fundamental poner sobre la mesa que en el Pacto de Estado esta ha sido una de las cuestiones hiperdestacadas, el problema de la formación de todos los operadores en esta materia. Por ello, y termino, concluyo diciendo que las actuaciones judiciales llevadas a cabo en este caso y, en particular, en lo que concierne a los servicios especializados de atención a las víctimas de la violencia de género, no solo no reconocen las atribuciones legales de estos servicios municipales especializados, sino que nos han criminalizado nuestra actuación. Y esto pone en grave riesgo uno de los recursos básicos para las víctimas, echando por tierra, además, la estructura institucional de apoyo a las víctimas de violencia de género que la letra del Pacto de Estado pretende reforzar. Expresa una posición de confrontación de unos órganos públicos, en este caso judiciales, con otros órganos que somos exactamente públicos
en este caso de la Administración local, cuando la ley nos exige a colaborar, a coordinarnos para una mayor protección de las víctimas. Todo esto ha contribuido a deslegitimar los referidos servicios especializados y todo lo que su labor conlleva, favoreciendo el empoderamiento de los sectores más retrógradas de nuestra sociedad en cuanto a la igualdad y violencia de género se refiere. Y, por último, me resisto a terminar mi intervención sin una muestra de optimismo en el futuro. Es en las mayores crisis cuando, si sabemos vivirlas y no nos rendimos al desánimo, se generan los mejores y más profundos procesos de cambio. No me cabe duda que el caso de Juana Rivas va a representar un antes y un después en esta ardua tarea de lucha contra la violencia de género. El antes ya lo conocemos. El después depende mucho de nuestra capacidad para hacer valer nuestras legítimas posiciones. Estamos en ello y el acto de hoy así lo avala. Muchas gracias por vuestro apoyo y complicidad. Después de este relato